Hola, soy Héctor Donochi, y antes de que sigas scrolleando, quiero que te quedes con esta historia. Era un martes a las 7 de la mañana. Roberto Salas, 54 años, contador público, padre de 3 hijos, se despertó con una sensación extraña en la cabeza. No era dolor exactamente, era más bien una presión, algo así como si el aire dentro del cráneo fuera demasiado denso. Se quedó acostado unos minutos, pensó que era por haber dormido mal, y se levantó a preparar café. Mientras desayunaba, su hija le habló desde el otro cuarto y él quiso responderle. Abrió la boca y salió algo que no era lo que quería decir. Fue una fracción de segundo. Se corrigió, le respondió algo distinto, y siguió tomando su café. Pensó que estaba adormilado. Esa mañana fue al trabajo. A las 10 notó que el ojo derecho veía raro, como empañado. Se frotó los ojos. Pasó. El miércoles se levantó con el mismo dolor de cabeza, más intenso. Tomó un ibuprofeno. El jueves a las 8 de la mañana, mientras manejaba por una avenida transitada, Roberto perdió el control del lado derecho de su cuerpo. El auto chocó contra el cordón. 3 personas que pasaban por ahí llamaron al SAME. El médico de guardia que lo recibió dijo algo que la familia nunca olvidó. Llegó a tiempo por milímetros. Si hubieran esperado 20 minutos más, no estaríamos hablando. 72 horas antes, el cuerpo de Roberto había avisado, y él no supo leer las señales porque nadie se las había explicado. Eso es exactamente lo que vamos a hacer en este video. Vamos a hablar de cada una de las señales que el cuerpo manda en las 72 horas previas a una ACV. ¿Cómo se sienten? ¿Por qué ocurren? ¿Por qué son tan fáciles de ignorar? ¿Y por qué entenderlas puede ser la diferencia entre una vida que sigue igual y una vida que cambia para siempre? Quédate porque esto es más importante de lo que parece. Para entender por qué el cuerpo avisa antes de una ACV, primero tenés que entender qué es exactamente lo que ocurre durante uno. ACV significa accidente cerebrovascular. Y aunque el nombre suena técnico y distante, lo que describe es algo brutalmente simple. El cerebro deja de recibir sangre. El cerebro es el órgano más exigente del cuerpo humano. Representa apenas el 2% del peso corporal, pero consume el 20% de todo el oxígeno que respiras y el 25% de toda la glucosa que circula por tu sangre. Para mantener ese nivel de consumo, necesita un flujo sanguíneo constante, sin interrupciones, sin fluctuaciones graves, las 24 horas del día, los 365 días del año. Desde que nacés hasta que morís, el cerebro no descansa ni un segundo, y tampoco puede permitirse que la sangre deje de llegar. Cuando eso ocurre, cuando el flujo se interrumpe o se reduce de forma crítica, las neuronas empiezan a morir. No en horas, no en minutos, en segundos. Los estudios más citados en neurología de emergencia indican que por cada minuto que pasa sin que el cerebro reciba sangre, se pierden aproximadamente 1,9 millones de neuronas. En 10 minutos, eso equivale a casi 19 millones de células cerebrales destruidas de forma irreversible. Hay 2 tipos principales de ACV. El isquémico, que es el más frecuente y representa alrededor del 87% de los casos, ocurre cuando un coágulo o una placa de colesterol tapa una arteria que irriga el cerebro. La sangre no puede pasar, las neuronas del área afectada se quedan sin oxígeno y empiezan a morir. El hemorrágico, que representa el otro 13%, ocurre cuando un vaso sanguíneo dentro del cerebro se rompe. La sangre se derrama sobre el tejido cerebral, destruye neuronas directamente por presión mecánica, y al mismo tiempo deja sin irrigación a las zonas que ese vaso abastecía. Los efectos de una ACV dependen completamente de qué área del cerebro fue afectada. Si el daño ocurre en el hemisferio izquierdo, pueden perderse el habla y el lenguaje. Si ocurre en el cerebelo, puede perderse el equilibrio y la coordinación. Si ocurre en el tronco encefálico, pueden afectarse las funciones más básicas, la respiración, la deglución, la conciencia. El ACV no es un evento que le pasa a gente muy mayor o muy enferma. Le pasa a personas de 40, de 35, de 30 años. Le pasa a deportistas. Le pasa a personas que nunca habían tenido un problema de salud. Y en la mayoría de los casos, no llega sin avisar.
Existe un concepto en neurología que muy pocas personas fuera del ámbito médico conocen, y que sin embargo podría salvar millones de vidas si se divulgara correctamente. Se llama ventana de alerta previa al ACV, y es exactamente lo que suena: un periodo de tiempo que puede extenderse hasta 72 horas, durante el cual el cerebro ya está bajo amenaza, pero el daño irreversible todavía no ocurrió. Es el tiempo en que el cuerpo habla. Es el tiempo en que todavía hay margen. Esta ventana existe porque los ACV, en la gran mayoría de los casos, no son eventos súbitos que aparecen de la nada. Son el punto de llegada de un proceso que lleva horas, y a veces días, desarrollándose. Una arteria que se está tapando progresivamente. Un coágulo que se está formando. Una pared arterial que está cediendo. Un territorio del cerebro que está recibiendo cada vez menos flujo, sin llegar todavía al punto de colapso total. Durante ese proceso el cerebro manda señales. Las manda de manera consistente, de manera urgente y de manera específica. El problema es que esas señales son fácilmente confundibles con síntomas cotidianos de bajo riesgo, como el cansancio, el estrés, la deshidratación o el envejecimiento normal. Los estudios sobre poblaciones de pacientes que sufrieron ACUT y que fueron entrevistados después muestran algo sistemático. Entre el 40 y el 60% de los pacientes reportan haber experimentado alguna señal de alerta en las 24 a 72 horas previas, y la gran mayoría de ellos no buscó atención médica porque no reconoció esas señales como una emergencia. Eso no es negligencia, no es imprudencia, es ignorancia, en el sentido más literal de la palabra. Es no saber lo que esas señales significan. Y eso es lo que este video intenta cambiar. La ventana de alerta previa a la ACV es real, está documentada y es accionable. Entender qué buscar en esas 72 horas no garantiza nada, pero aumenta de manera significativa las posibilidades de que quien experimente esas señales actúe a tiempo, llegue a una guardia, reciba atención antes de que el daño sea irreversible. Roberto tenía esa ventana. Tuvo 72 horas, y en esas 72 horas, su cuerpo hizo todo lo que estaba en sus manos para avisarle. Hay un término médico que es la pieza central de todo lo que vamos a hablar en este video. Se llama AIT, accidente isquémico transitorio. Y si hay una sola cosa que te quedas de este video, que sea esta. Una AIT es básicamente un ACV de corta duración. El flujo sanguíneo hacia una parte del cerebro se interrumpe temporalmente. Los síntomas aparecen exactamente igual que en un ACV completo: pérdida del habla, visión alterada, debilidad en un lado del cuerpo, confusión. Pero después de minutos, a veces de horas, el flujo se restablece solo, y los síntomas desaparecen. La persona siente que se recuperó, que fue un susto, que el cuerpo se arregló solo, pero lo que en realidad ocurrió es que la causa del bloqueo sigue ahí. Un coágulo pequeño que el cuerpo disolvió temporalmente pero que puede volver a formarse. Una placa de aterosclerosis que tapó parcialmente la arteria y que en cualquier momento puede desprenderse y volver a hacerlo. Una arteria que está tan deteriorada que cualquier fluctuación en la presión puede comprometerla de nuevo. El AIT es el ensayo, el ACUT es el estreno. Los datos epidemiológicos sobre esto son contundentes. El riesgo de sufrir un ACUT completo después de una AIT es de entre el 10 y el 15% dentro de los primeros 3 meses. Pero ese riesgo no está distribuido de manera uniforme en esos 3 meses. Está concentrado en los primeros días. Algunos estudios indican que el riesgo es máximo en las primeras 48 horas después del AIT. Otros hablan de las primeras 72 horas. Es decir, la ventana entre el primer aviso y el golpe final puede ser brutalmente corta. Y sin embargo, porque los síntomas del AIT desaparecen solos, la mayoría de las personas que los experimentan no los reportan, no van a la guardia, no hacen nada. Esperan a ver si vuelve. Y a veces vuelve de una forma que ya no se va sola. Entender qué es un AIT no es información para médicos, es información para cualquier persona que tiene un cuerpo. La primera señal que el cuerpo manda en las horas previas a una ACV es el dolor de cabeza. Pero no cualquier dolor de cabeza. Esta distinción es importante,
Porque el dolor de cabeza es uno de los síntomas más frecuentes de la vida humana. Prácticamente todo el mundo tiene dolores de cabeza. El estrés, la deshidratación, la falta de sueño, la tensión muscular en el cuello, la presión arterial alta, las pantallas, el café. Las causas son interminables y en su mayoría benignas. Entonces, ¿cómo distinguir un dolor de cabeza normal de uno que está avisando algo grave? La diferencia está en 3 características muy específicas. La primera característica es la instalación. El dolor de cabeza que precede a un ACV tiende a aparecer de golpe, de manera repentina, sin un desencadenante claro. No es el dolor que vas sintiendo crecer durante el día. Es un dolor que de pronto está ahí, con una intensidad ya importante desde el primer momento. La segunda característica es la intensidad y la calidad. Muchos pacientes lo describen como el peor dolor de cabeza que han tenido en su vida. Los neurólogos lo llaman thunderclap headache, el dolor trueno, porque llega como un golpe. No tiene la textura opresiva del dolor tensional ni el carácter pulsátil de la migraña. Tiene una cualidad diferente, más profunda, más interna, que muchos pacientes no saben cómo describir, pero reconocen como distinta a todo lo que sintieron antes. La tercera característica es la localización. Aunque puede variar, muchos de estos dolores se concentran en la nuca, en la base del cráneo, o en una zona muy específica de la cabeza. No el dolor difuso de la tensión que abarca toda la cabeza. Un dolor localizado, persistente, que no cede bien con los analgésicos habituales. Lo que está ocurriendo biológicamente es que los vasos sanguíneos del cerebro están bajo una presión anormal. Las paredes arteriales tienen receptores de dolor, y cuando hay un cambio brusco en la presión interna, cuando un vaso está a punto de romperse o cuando la circulación se ve comprometida de manera aguda, esos receptores se activan. Roberto tomó ibuprofeno y el dolor bajó un poco. Eso también es típico. Que el dolor no desaparezca del todo, que vuelva, que tenga esa persistencia, es parte del patrón. La segunda señal aparece en la visión, y es una de las más diagnósticas, una de las que con más claridad apunta a un origen neurológico. Puede manifestarse de formas distintas según qué área del cerebro está siendo afectada. La más característica es la pérdida súbita de visión en un ojo, que los médicos llaman amaurosis fugaz. La persona describe la sensación como si una cortina bajara lentamente sobre un ojo, oscureciendo el campo visual parcial o totalmente. Esta pérdida de visión puede durar segundos o minutos. Después la cortina sube y la visión vuelve. La persona siente alivio. Se me pasó, piensa. Pero lo que pasó fue que la arteria que irriga el nervio óptico de ese ojo estuvo parcialmente bloqueada. Otra forma de presentación es la visión doble, lo que los médicos llaman diplopía. De repente, los objetos se duplican. El cerebro recibe 2 imágenes que no puede fusionar en una sola porque los músculos que controlan los movimientos oculares no están coordinando bien, y esa coordinación depende de centros cerebrales que en ese momento no están funcionando correctamente. También puede haber pérdida del campo visual periférico. La persona ve bien al centro, pero los bordes se vuelven oscuros, borrosos o directamente desaparecen. O puede haber distorsión visual, destellos, manchas, o una sensación general de que algo no está bien con los ojos, aunque no se pueda describir con precisión. Todo esto ocurre porque el cerebro tiene regiones altamente especializadas en el procesamiento visual. El lóbulo occipital, ubicado en la parte posterior del cráneo, es el principal. Pero los caminos que llevan la información visual desde los ojos hasta esa región pasan por múltiples estructuras, y cualquiera de ellas puede verse afectada cuando el flujo sanguíneo falla. La clave para reconocer esta señal es que afecta la visión de manera repentina, sin causa aparente, y de un solo lado o con características que no corresponden a los problemas oculares habituales. Roberto se frotó los ojos. Muchos lo hacen. El instinto es pensar que es el ojo, pero el ojo estaba bien. El problema estaba más arriba. La tercera señal es la que más impacto emocional tiene en quien la experimenta, porque afecta algo profundamente humano, la capacidad de hablar, de comunicarse, de expresar lo que uno piensa. Se llama afasia, y en el contexto de las señales previas al ACV,
se presenta de formas que van desde lo casi imperceptible hasta lo alarmante. En su versión más leve, la persona nota que no encuentra las palabras. Está hablando con normalidad, y de repente la palabra que necesita no aparece. Sabe exactamente lo que quiere decir. Lo tiene claro en su cabeza, pero entre el pensamiento y la palabra hay un cortocircuito. A veces la palabra llega un segundo después. A veces no llega y tiene que rodear el concepto con otras palabras. En versiones más pronunciadas, la persona empieza a decir palabras equivocadas sin darse cuenta. Quiere decir teléfono y dice ventana. Quiere decir mañana y dice algo que no corresponde. Algunos pacientes describen haber dicho frases completamente incoherentes sin poder detenerse, con plena conciencia de que lo que salía de su boca no era lo que querían decir. También puede afectarse la comprensión. La persona escucha las palabras de los demás, pero no puede procesarlas correctamente. Las palabras llegan al oído pero no encuentran significado. Esto ocurre porque el lenguaje en el cerebro humano depende principalmente de dos áreas ubicadas en el hemisferio izquierdo en la mayoría de las personas. El área de Broca, que controla la producción del habla, y el área de Wernicke, que controla la comprensión del lenguaje. Estas dos regiones están entre las más metabólicamente activas del cerebro. Consumen mucha energía, necesitan mucho flujo sanguíneo. Cuando ese flujo se compromete, el lenguaje es una de las primeras funciones en verse afectada. Lo que hace especialmente difícil reconocer esta señal es que la misma persona que está experimentando el problema puede no percibir su magnitud. La afasia altera no solo la producción del lenguaje, sino también la capacidad de evaluar el propio lenguaje. Entonces la persona puede estar diciendo cosas que no tienen sentido y sentir que está hablando perfectamente. Por eso en este caso la mirada de los demás es tan importante. La cuarta señal es física, corporal, y se presenta de una manera que la hace inconfundible si sabes lo que estás buscando. El entumecimiento o debilidad súbita en un solo lado del cuerpo. Esto puede manifestarse como hormigueo, como adormecimiento, como una sensación de que la mano, el brazo, la pierna o la cara están dormidos, como cuando se te duerme una extremidad por la posición. Pero hay diferencias fundamentales con ese tipo de entumecimiento benigno. La primera diferencia es la distribución. El entumecimiento relacionado con una ACV es unilateral. Ocurre solo en el lado derecho o solo en el lado izquierdo del cuerpo. Y dentro de ese lado puede afectar varias zonas a la vez. La cara, el brazo y la pierna del mismo lado simultáneamente. Esa distribución en hemicuerpo, en mitad de cuerpo, es una firma neurológica muy específica. La segunda diferencia es el contexto de aparición. Aparece de repente, sin haber estado en una posición que lo explique, sin haber tenido el brazo doblado, sin haber estado sentado sobre la pierna, sin causa mecánica aparente. La tercera diferencia, que es la más importante para reconocerla, es que puede venir acompañada de debilidad real. No solo sensación alterada, sino pérdida de fuerza. La persona no puede agarrar objetos con la misma firmeza. Le cuesta levantar el brazo. Tiene dificultad para caminar porque la pierna no responde con la fuerza habitual. En algunos casos, hay una caída facial. Un lado de la boca cuelga ligeramente. Un párpado está más bajo que el otro. Esto ocurre porque el cerebro está organizado de forma cruzada. El hemisferio izquierdo controla el lado derecho del cuerpo, y viceversa. Las áreas motoras y sensitivas de cada hemisferio están bien localizadas, y cuando el flujo sanguíneo falla en una de esas áreas, la señal se manifiesta en el lado contrario del cuerpo. Esta señal, cuando es transitoria, puede durar apenas minutos, y cuando se va, cuando la fuerza vuelve y el hormigueo cesa, la persona siente que el cuerpo se arregló solo. No se arregló. El problema sigue ahí. La quinta señal es el mareo. Pero, de nuevo, no cualquier mareo. El mareo es uno de los síntomas más inespecíficos de la medicina. Puede tener decenas de causas, la mayoría de ellas completamente benignas. Tensión arterial baja, hipoglucemia, deshidratación, laberintitis, vértigo postural benigno, medicamentos, ansiedad. Cuando alguien dice que tiene mareos, la lista de posibilidades diagnósticas es interminable. Y eso hace que el mareo relacionado con una ACV sea especialmente difícil de reconocer. Entonces hay que ir a las características específicas. El mareo que precede a una ACV tiende a ser de aparición súbita, de intensidad significativa,
y viene acompañado de alteraciones en el equilibrio que van más allá del mareo común. La persona no solo siente que el cuarto da vueltas, sino que tiene dificultad real para mantenerse de pie, que sus pasos son inestables, que se apoya en las paredes, que tiene la sensación de que el suelo no está donde debería estar. Puede haber también lo que los médicos llaman ataxia, que es una descoordinación de los movimientos. La persona quiere agarrar algo y la mano no llega exactamente donde debería. Quiere dar un paso y el pie no cae donde pretendía. Los movimientos se vuelven imprecisos, como si la señal entre el cerebro y el cuerpo llegara con un leve retraso o con información incorrecta. Esto ocurre porque el control del equilibrio y la coordinación depende principalmente del cerebelo, una estructura ubicada en la parte posterior e inferior del cerebro y del tronco encefálico. Estas regiones son irrigadas principalmente por la circulación posterior, un sistema de arterias diferente al que irriga los hemisferios cerebrales. Cuando la circulación posterior se ve comprometida, el equilibrio y la coordinación son las primeras funciones en fallar. Lo que hace peligrosa esta señal, más allá de lo que significa, es que puede llevar a caídas. Roberto tuvo que apoyarse en una pared durante un par de minutos un miércoles al mediodía. Pensó que era el calor. Llamó a un colega y le dijo que había estado un poco mareado. El colega le respondió que bebiera agua. La sexta señal es quizás la más perturbadora de todas, y la que con más frecuencia las personas descartan porque no saben cómo nombrarla. La confusión repentina no es el olvido cotidiano, no es ir a la cocina y no recordar para qué fuiste, no es confundir el nombre de alguien o perder el hilo de una conversación larga. Es algo diferente, más agudo, más desorientador. La persona experimenta un momento de desconexión con la realidad. Puede no saber exactamente dónde está, aunque esté en su propia casa, en su propia oficina, en un lugar que conoce de memoria. Puede no recordar qué estaba haciendo hace 5 minutos. Puede mirar una situación completamente familiar y no poder procesarla con normalidad, como si el contexto se hubiera borrado de repente. Algunos pacientes describen la sensación como estar dentro de un sueño. Otros dicen que de repente no pudieron entender qué estaban haciendo aunque lo habían estado haciendo durante años. Otros describen haber mirado la pantalla del computador y no entender las palabras, aunque las conocieran perfectamente. Esta confusión ocurre cuando las áreas del cerebro responsables de la memoria de trabajo, la orientación espacial, la atención ejecutiva y la integración de información se ven privadas de flujo sanguíneo. Son funciones distribuidas en múltiples regiones del cerebro, principalmente en los lóbulos frontales y parietales, y su integridad depende de una red vascular que cuando se compromete produce exactamente ese efecto. La persona está despierta, consciente, pero el cerebro no puede procesar la realidad con normalidad. La duración puede ser brevísima, 30 segundos, 1 minuto. Después la confusión se disipa y la persona vuelve a la normalidad, y ese retorno a la normalidad es lo que hace que la señal sea ignorada. Me quedé en blanco un momento, piensan. Me pasó algo raro, pero ya estoy bien. Ya están bien por ahora, pero el proceso que generó ese momento sigue activo. La hipertensión arterial merece un apartado propio porque es el factor de riesgo más prevalente y al mismo tiempo el más subestimado en relación con el ACVT. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos. Una presión elevada sostenida es como vivir con las tuberías de casa a una presión 2 veces mayor de lo que fueron diseñadas para soportar. Con el tiempo esas tuberías se deterioran. Las paredes se endurecen, pierden elasticidad, se vuelven frágiles. En los puntos de mayor tensión, especialmente en las bifurcaciones donde una arteria se divide en dos, pueden formarse dilataciones llamadas aneurismas, o pueden acumularse placas de grasa e inflamación en la pared arterial, reduciendo progresivamente el diámetro interno de la arteria. Lo que hace especialmente peligrosa a la hipertensión es que en la gran mayoría de los casos no genera síntomas, no duele, no molesta, no avisa de su presencia a menos que se mida. Por eso se la llama el asesino silencioso. Una persona puede tener la presión crónicamente elevada durante años sin saberlo, mientras el daño sobre sus vasos se acumula de manera lenta e imperceptible. Cuando llegan las 72 horas previas a un ACV, la hipertensión no controlada,
puede ser el contexto que permite que una pequeña fisura en una placa de aterosclerosis genere un coágulo, o que un vaso ya debilitado ceda bajo una presión que en otra persona habría sido completamente inocua, o que la perfusión cerebral, el flujo de sangre a través del cerebro, fluctúe de manera crítica en respuesta a un episodio de presión especialmente elevada. Roberto tenía hipertensión. Lo sabía hace 3 años. Tomaba medicación. Pero los últimos meses había estado dejando los medicamentos de manera irregular porque se sentía bien. Se sentía bien porque la hipertensión no duele. La aterosclerosis es el proceso por el cual las paredes de las arterias se deterioran progresivamente y es el sustrato sobre el que se desarrolla la mayoría de los ACV isquémicos. Empieza de manera inocente. Una pequeña lesión en la pared interna de la arteria causada por la presión sostenida de la sangre, por el daño oxidativo de partículas de LDL o por la inflamación crónica que generan el tabaco, la obesidad o la diabetes. Sobre esa lesión, el sistema inmune responde enviando células llamadas macrófagos. Los macrófagos fagocitan las partículas de LDL que se acumulan en la lesión. Con el tiempo, esas células llenas de grasa se acumulan formando una placa, una estructura que empieza a abultarse hacia el interior de la arteria, reduciendo progresivamente el diámetro por el que puede pasar la sangre. Durante años, esta placa puede crecer sin generar síntomas. El cuerpo tiene cierta capacidad de adaptación. Nuevos vasos colaterales se forman para suplir parcialmente la circulación comprometida. La presión puede aún empujar suficiente sangre a través del estrechamiento. Pero hay un momento crítico. Las placas maduras tienen una cubierta fibrosa que las estabiliza. Cuando esa cubierta se fisura, lo que hay adentro de la placa, un núcleo rico en lípidos y factores de coagulación, queda expuesto a la sangre. El sistema de coagulación responde de inmediato formando un coágulo sobre la placa rota. Ese coágulo puede tapar completamente la arteria, o puede desprenderse, viajar como un émbolo, y tapar una arteria más pequeña en el cerebro. Este proceso de fisura y coágulo puede ocurrir en cuestión de minutos. Puede ser el evento que desencadena los primeros síntomas del AIT, y puede volver a ocurrir con peor resultado en las horas siguientes. La diabetes y el ACV están conectados de una manera que los pacientes diabéticos raramente comprenden en su magnitud. La diabetes, tanto el tipo 1 como el tipo 2, genera niveles elevados de glucosa en sangre de manera sostenida. Esta hiperglucemia crónica es tóxica para los vasos sanguíneos. Daña específicamente los vasos de pequeño calibre, lo que se llama microangiopatía diabética. Pero también daña los vasos de mediano y gran calibre a través del proceso aterosclerótico acelerado. En el cerebro, hay regiones críticas irrigadas por arterias muy pequeñas, arterias perforantes que se ramifican desde las arterias principales para llegar a estructuras profundas como los ganglios basales, el tálamo y la cápsula interna. Estas arterias son especialmente vulnerables al daño por hiperglucemia. Con el tiempo sus paredes se engrosan, su luz se reduce y pueden ocluirse completamente. Los ACV que resultan de este mecanismo se llaman infartos lacunares, y aunque son pequeños en tamaño, pueden tener efectos devastadores y afectan regiones funcionalmente críticas. Además de esto, los pacientes diabéticos tienen alteraciones en el sistema de coagulación que favorecen la formación de coágulos. Las plaquetas, las células responsables de iniciar la coagulación, son más activas en personas con diabetes. El plasma tiene niveles más altos de factores protrombóticos. Todo el sistema está más inclinado hacia la formación de trombos. Lo que hace esto particularmente relevante para las 72 horas previas al ACV es que los pacientes diabéticos pueden tener episodios de hipoglucemia, bajadas de azúcar, que generan síntomas que se parecen mucho a los del AIT. Mareo, confusión, dificultad para hablar. Muchas veces esos síntomas son atribuidos a la hipoglucemia. El paciente come algo dulce, los síntomas ceden, y nadie investiga si había algo más. La edad es uno de los factores de riesgo más potentes para el ACV, y entender por qué ayuda a entender la fisiología de lo que ocurre en las 72 horas previas. Con la edad, los vasos sanguíneos cambian. La pared arterial pierde elasticidad por cambios en la composición del colágeno y la elastina que la forman. Las arterias se vuelven más rígidas, más tortuosas, más propensas a la aterosclerosis. El endotelio, que es la capa interna de las arterias,
se vuelve disfuncional, menos capaz de regular el tono vascular, menos capaz de producir sustancias que protegen contra la coagulación. El corazón también envejece. La eficiencia del bombeo disminuye. La prevalencia de arritmias como la fibrilación auricular aumenta significativamente con la edad. Las válvulas cardíacas pueden volverse menos eficientes, generando condiciones que favorecen la formación de coágulos. Todo esto hace que el cerebro envejecido dependa de una infraestructura vascular más frágil, con menos reservas compensatorias y con menos capacidad de tolerar las fluctuaciones en el flujo sanguíneo. El riesgo de ACVite se duplica aproximadamente cada 10 años a partir de los 55 años. Para los 75 años, el riesgo anual es sustancialmente mayor que a los 45. Sin embargo, hay algo que los datos epidemiológicos de los últimos 20 años han mostrado con creciente claridad. El ACVite no es exclusivo de la vejez. La incidencia de ACVite en personas menores de 50 años ha aumentado de manera significativa. La hipertensión, la diabetes, la obesidad y el sedentarismo son cada vez más comunes en personas más jóvenes. El uso de anticonceptivos orales combinado con tabaquismo aumenta el riesgo en mujeres jóvenes. Las drogas estimulantes pueden desencadenar ACV en personas de 20 y 30 años. Pensar que el ACV es una enfermedad de viejos es uno de los errores más peligrosos que puede cometerse. Durante décadas, el ACVUMPE fue considerado una enfermedad predominantemente masculina. Los estudios más antiguos mostraban que los hombres tenían mayor incidencia. Las campañas de concientización estaban mayormente dirigidas a hombres, y eso generó una percepción muy arraigada en la población general de que las mujeres estaban menos expuestas. Esa percepción es errónea y potencialmente mortal. Si se mira la incidencia global, los hombres tienen mayor riesgo de ACV en los grupos de edad más jóvenes. Pero las mujeres viven más tiempo en promedio, y el riesgo de ACV aumenta con la edad. Cuando se suman todos los casos a lo largo de la vida, las mujeres en realidad sufren más ACVite, en números absolutos que los hombres, y las mujeres mueren de ACVite, en mayor proporción que los hombres. Pero hay algo más importante aún. Las mujeres experimentan síntomas previos al ACVite, que con frecuencia no coinciden exactamente con los síntomas que figuran en los materiales educativos estándar. Además de los síntomas clásicos, hay reportes de mayor frecuencia de síntomas que podrían llamarse atípicos: náuseas y vómitos, dolor de cara distinto al dolor de cabeza habitual, hipopersistente, dolor en el pecho, falta de aire repentina. Estos síntomas, que son menos reconocidos como señales de alarma cerebrovascular, hacen que las mujeres lleguen a la guardia más tarde que los hombres, que sean evaluadas con menos urgencia, que el diagnóstico se demore más. Las mujeres también tienen factores de riesgo específicos. La preeclampsia durante el embarazo deja un legado vascular que aumenta el riesgo a largo plazo. Los anticonceptivos orales, en combinación con otros factores de riesgo, pueden aumentar el riesgo de trombosis. Y la menopausia, con la caída del estrógeno que tiene efectos protectores sobre el endotelio vascular, marca un aumento en el riesgo. El estrés sostenido es uno de los factores desencadenantes más subestimados en el contexto del ACV, y entender el mecanismo por el que actúa ayuda a comprender por qué tantas personas tienen su primer ACV en el contexto de un periodo de alta presión laboral, conflictos familiares intensos o duelos. Cuando el cerebro percibe una amenaza, ya sea real o psicológica, activa el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal y el sistema nervioso simpático. El resultado es la liberación de cortisol y adrenalina. Estas hormonas producen efectos que evolutivamente fueron diseñados para responder a amenazas físicas agudas. Aumentan la frecuencia cardíaca, elevan la presión arterial, aumentan la coagulabilidad de la sangre, movilizan glucosa y generan vasoconstricción en los vasos periféricos para redirigir la sangre hacia los músculos. En el contexto de una amenaza física real, que dura segundos o pocos minutos, esta respuesta es adaptativa. Pero cuando el estrés es crónico, cuando la respuesta de alarma se activa de manera sostenida durante días, semanas o meses,
Los efectos cardiovasculares y cerebrovasculares de esas hormonas se acumulan. La hipertensión inducida por estrés crónico daña las paredes arteriales. El estado protrombótico que genera el cortisol aumenta el riesgo de coágulos. La inflamación sistémica que acompaña al estrés crónico acelera la aterosclerosis. Y las fluctuaciones agudas de presión que ocurren durante episodios de estrés intenso pueden ser el detonador que fisura una placa que llevaba años formándose. En las 72 horas previas al ACE-UMTO de muchos pacientes hay un elemento de estrés agudo o un periodo de estrés crónico acumulado. No es coincidencia, es fisiología. Roberto había tenido un mes muy difícil en el trabajo. Un cliente importante había amenazado con irse. Dormía mal. Comía mal. Había dejado de hacer el caminado matutino que hacía desde hacía 3 años. El sueño es un proceso activo de mantenimiento cerebral. No es simplemente la ausencia de actividad. Durante el sueño, el cerebro lleva a cabo procesos fundamentales para su salud. Consolida la memoria, elimina desechos metabólicos a través del sistema linfático, regula la presión arterial, restaura el equilibrio entre el sistema nervioso simpático y parasimpático. La privación de sueño, sea aguda o crónica, tiene efectos directos sobre el sistema cardiovascular y cerebrovascular. Eleva la presión arterial, aumenta los niveles de marcadores inflamatorios, altera la función del endotelio vascular, aumenta la agregabilidad plaquetaria. Estudios realizados en personas que sufrieron ACE-UMB muestran que la privación crónica de sueño, definida como dormir menos de 6 horas por noche de manera consistente, está asociada con un aumento del riesgo de ACV de entre el 15 y el 20%, en comparación con personas que duermen entre 7 y 8 horas. Pero lo que es más relevante para las 72 horas previas es otro fenómeno relacionado con el sueño: la apnea del sueño no diagnosticada. La apnea es un trastorno en el que la respiración se interrumpe repetidamente durante el sueño, generando episodios de hipoxia, de falta de oxígeno, que pueden durar desde segundos hasta casi 1 minuto. Cada episodio de apnea genera una respuesta simpática. La presión arterial sube bruscamente, el corazón se acelera. En una noche con apnea severa, esto puede ocurrir cientos de veces. La apnea del sueño no tratada multiplica significativamente el riesgo de ACE-UMB. Y lo alarmante es que la gran mayoría de las personas que la tienen no saben que la tienen. La fatiga inexplicable, el sueño no reparador, el ronquido intenso y los microdespertares frecuentes son señales de que puede haber apnea. Y en el contexto de las 72 horas previas, notar que uno se despertó con un dolor de cabeza que no estaba al acostarse puede ser relevante. Hay una señal que no figura en muchas listas, pero que aparece de manera consistente en los testimonios de pacientes que sufrieron ACE-UMB y que son entrevistados sobre las horas previas. Una fatiga diferente, un cansancio que no corresponde al esfuerzo. No es el agotamiento que tiene sentido después de una semana de trabajo intenso, de pocas horas de sueño o de ejercicio exigente. Es un cansancio que aparece sin un contexto que lo explique, que está presente desde que uno se levanta, antes de haber hecho nada, que es desproporcionadamente intenso en relación con la actividad del día. Algunos pacientes lo describen como sentir que el cuerpo pesa más de lo habitual, que cada movimiento requiere más esfuerzo del que debería, que hay una sensación de pesadez global que no corresponde a ningún esfuerzo previo. Este tipo de fatiga puede ser una expresión de que el cerebro está trabajando con recursos comprometidos. Cuando la circulación cerebral está perturbada, aunque sea de manera parcial y transitoria, el rendimiento cognitivo y la energía disponible para las funciones de alerta y atención disminuyen. El cerebro tiene que hacer más esfuerzo para mantener las funciones básicas, y ese mayor esfuerzo se traduce en una sensación de agotamiento que la persona experimenta como física. También puede ser que el corazón esté trabajando de manera irregular, que haya una arritmia que pasa inadvertida, pero que reduce la eficiencia del bombeo cardíaco y por lo tanto la cantidad de sangre que llega al cerebro en cada latido. Lo que hace difícil reconocer esta señal es que el cansancio es, de nuevo, uno de los síntomas más comunes e inespecíficos de la vida humana.
Y en el contexto de una sociedad donde el agotamiento crónico está casi normalizado, este tipo de señal se pierde en el ruido de fondo. El dolor de cuello y la rigidez en la nuca son señales que pocas personas asocian con un problema cerebrovascular, y sin embargo merecen atención en el contexto de las señales previas al ACV. Las arterias carótidas, que son las principales arterias que llevan sangre al cerebro, corren a lo largo del cuello a ambos lados de la tráquea. Las arterias vertebrales, que conforman el sistema vertebrobasilar que irriga la parte posterior del cerebro, corren a través de los agujeros en las vértebras cervicales. Ambos sistemas arteriales son estructuras que pueden verse afectadas por lo que ocurre en el cuello. La disección arterial cervical es una condición en la que la pared interna de una arteria carótida o vertebral se desgarra, formando un hematoma dentro de la pared del vaso, que puede comprimir la luz arterial o generar coágulos. Es una causa importante de ACV en personas jóvenes. Y uno de sus síntomas más frecuentes es el dolor de cuello, a veces descrito como un dolor en el cuello de aparición súbita, a veces unilateral, que puede irradiar hacia la cabeza o la cara. Una persona con un desgarro en la arteria carótida puede tener dolor de cuello y dolor de cabeza durante horas o días antes de que el compromiso circulatorio genere síntomas neurológicos. El tiempo entre el inicio del dolor de cuello y la aparición de síntomas neurológicos puede ser la ventana en la que una intervención es posible. La rigidez de nuca, por otro lado, cuando es intensa y aparece junto con dolor de cabeza súbito muy intenso, puede ser una señal de que hay sangre en el espacio que rodea al cerebro, lo que indica una hemorragia subaracnoidea. Esta condición tiene una presentación característica: el peor dolor de cabeza de la vida, de inicio súbito, a veces descrito como un golpe en la cabeza. Volvamos al AIT, al accidente isquémico transitorio, porque es necesario profundizar en por qué su carácter transitorio es tan engañoso y tan peligroso. Cuando alguien experimenta los síntomas de un AIT y esos síntomas se resuelven solos en minutos, hay dos cosas ocurriendo simultáneamente que generan una contradicción. Por un lado, la resolución de los síntomas significa que el flujo sanguíneo se restableció. El coágulo que bloqueó la arteria fue disuelto por los sistemas fibrinolíticos del cuerpo, que son los sistemas naturales de disolución de coágulos. O el espasmo arterial que redujo el flujo se relajó. O el émbolo se fragmentó y se desplazó hacia un vaso de menor calibre, donde el impacto sobre la función cerebral fue menor. Por el otro lado, la causa que generó ese bloqueo sigue presente. Si fue un coágulo formado sobre una placa de aterosclerosis, esa placa sigue ahí, potencialmente inestable, potencialmente generando nuevos coágulos. Si fue un émbolo proveniente del corazón en fibrilación auricular, el corazón sigue fibrilando. Si fue un espasmo arterial en el contexto de una hipertensión descontrolada, la presión sigue alta. El cuerpo resolvió el episodio agudo, no resolvió el problema subyacente. Y hay algo más. Los estudios de neuroimagen realizados en personas después de una AIT muestran que en un porcentaje significativo de los casos, aunque los síntomas desaparecieron completamente, hay evidencia de pequeñas áreas de daño cerebral permanente. El AIT, aunque clínicamente transitorio desde el punto de vista de los síntomas, puede no ser completamente transitorio desde el punto de vista del daño tisular. El cuerpo puede compensar un daño pequeño sin que la persona lo note. Pero la capacidad de compensar no es ilimitada. El cerebro humano tiene una capacidad notable de compensación. Es uno de los órganos más adaptativos del cuerpo, con una plasticidad que le permite reorganizarse frente a daños parciales, redistribuir funciones y mantener el rendimiento a pesar de lesiones que en apariencia deberían ser devastadoras. Esta capacidad de compensación es la razón por la que los síntomas del AIT desaparecen. El área afectada temporalmente no muere. Las neuronas en el borde del área isquémica, llamadas zona de penumbra, reciben algo de oxígeno a través de vasos colaterales, vasos alternativos que pueden suplir parcialmente la circulación cuando la arteria principal está bloqueada. Mientras el bloqueo sea transitorio, esas neuronas sobreviven en un estado de función reducida y se recuperan cuando el flujo se restablece. Pero esta compensación tiene límites muy claros. Los vasos colaterales son más pequeños y menos eficientes que las arterias principales. Pueden mantener las neuronas vivas durante un tiempo limitado,
pero no pueden mantenerlas funcionando con plena capacidad. Si el bloqueo dura más de lo que la zona de penumbra puede tolerar, las neuronas mueren de manera irreversible. Y cuando el AIT se repite, como ocurre en las horas y días que siguen al primer episodio, la capacidad de compensación se va agotando. El primer AIT puede ser compensado completamente. El segundo ya puede dejar un daño sutil que la persona no nota. El tercero puede superar la capacidad de reserva cerebrovascular disponible y generar el ACV completo. La capacidad de compensación del cerebro es real y es poderosa, pero no es infinita, y cada AIT la va erosionando. Roberto pasó 2 meses en rehabilitación, recuperó la mayor parte de la movilidad del lado derecho, volvió a hablar con fluidez, volvió a trabajar, aunque con una carga horaria reducida. Su familia dice que es casi el mismo de antes. Casi. Tiene dificultad con la escritura a mano. Hay palabras que todavía a veces no encuentran. En los días de cansancio extremo, el lado derecho del cuerpo le avisa con un leve hormigueo, como recordándole que algo pasó ahí. Su hija, que tiene 24 años y estaba con él la mañana en que se despertó con esa presión rara en la cabeza, estudió todo lo que pudo sobre señales de ACV después de lo que le pasó a su padre. Cuenta que si hoy su padre le dijera que tiene dolor de cabeza diferente, que vio raro por un ojo, que le costó encontrar una palabra, que le quedó dormida la mano sin motivo, ella no lo dejaría en casa tomando ibuprofeno, no por un solo minuto. Eso es lo que este video intenta hacer. No crear pánico, no convertir a nadie en hipocondríaco, simplemente poner información concreta en las manos de personas concretas, para que si alguna vez, en cualquier momento, ellas o alguien que conocen experimentan alguna de estas señales, tengan el contexto para entender lo que puede estar pasando. Una presión rara en la cabeza que no corresponde. La cortina en el ojo. La palabra que no aparece. El brazo que se adormece de un lado solo. El mareo con desequilibrio. La confusión repentina que pasa sola. El cuerpo habla. Habla con 72 horas de anticipación, a veces más. El único requisito para escucharlo es saber qué escuchar. Soy Héctor Donochi. Si este video llegó a alguien que lo necesitaba, ya valió la pena.